Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días también a la queridísima audiencia. Pues con muchísima información, tú ya estás abordando el tema de la CENTE, Ernesto, pero esta semana también es muy importante. Esta semana pues vamos a tener prácticamente ya los resultados del proceso electoral en Perú, que la situación es muy complicada, Ernesto, muy complicada. La diferencia se ha ampliado de tal manera que Keiko Fujimori tiene 18,373 más votos, ¿no? Que Roberto Sánchez, Ernesto, y prácticamente si la tendencia sigue así, ahí compartimos la imagen, estamos en el 98,59%, casi en el 98,6% de las actas computadas, y bueno, pues si la tendencia sigue así, pues se estará declarando, aunque vendrán, por supuesto, impugnaciones, y ya Roberto Sánchez ha pedido un recuento, Keiko Fujimori como presidenta del Perú, Ernesto, en una situación, en un momento también pues muy delicado. Sigue Pedro Castillo, el expresidente, encarcelado, y bueno, la situación es que hemos puesto aquí también en discusión, es todo el proceso extractivista también que está de fondo y que quieren seguir y continuar de una manera profunda. Ya lo decía Pedro Castillo también, Ernesto, pues uno de los motivos del encarcelamiento fue estos contratos mineros, y eso preocupa. Y lo otro, Ernesto, que ya estaremos platicando, pues es el proceso electoral que se avecina, y no con buenos tiempos después de lo que está transcurriendo en Perú, en Colombia, Ernesto, sobre todo por la injerencia brutal también que está teniendo Donald Trump. Así es, Violeta, pues son temas en lo internacional que también estaremos abordando y estaba abordando lo de la CENTE precisamente porque alguien en la mañanera abordó el tema en una pregunta, en preguntas pues muy mal intencionadas y que la presidenta le hace juego a ese tipo de preguntas y que bueno, que la gente también sepa cómo funcionan a la hora de los acomodos de las preguntas y a quién se le da la palabra, pues bueno, así funciona y que la presidenta termina aplicándole a los movimientos sociales, pues lo mismo que le terminan aplicando al gobierno de la Cuarta Transformación, pues los medios corporativos, los poderosos medios corporativos. Así que bueno, siempre es una encrucijada en ese sentido. Retomando lo que señalas en materia internacional, también le informamos que vamos a tener una entrevista hoy a las 11:10 de la mañana con Anaí Durant, ex ministra de la Mujer, ahí en el Perú, precisamente en el periodo de lo que mencionaba Violeta, de Pedro Castillo. Y esa es una entrevista que será muy importante porque las protestas se han ido increciendo de manera exponencial en Perú por el manejo tan extraño que ha tenido el conteo que hay en el Perú. Así que qué mejor que conversarlo con pues una persona que está completamente metida, involucrada desde hace muchos años en los procesos políticos y electorales en Perú, Violeta, y que sí, pues se encienden las alarmas y además que el día de ayer pues fue el cierre de campaña de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en Colombia, donde pues las empresas encuestadoras le dan una ligera ventaja de 3-4% a de la Espriella, pero que si en algo se ha distinguido las elecciones en Colombia, Violeta, es que las empresas encuestadoras, el margen de error es altísimo, Violeta. Sí, Ernesto, antes de pasar a Colombia, que será, decimos, decisiva también esta semana. Ayer, como decíamos, vimos los cierres de campaña. El sábado fue el de Iván Cepeda, pero ayer también todavía hubo actividades por parte de su campaña. Y vimos también ayer un cierre de Abelardo del
de la Espriella, muy estruendoso, Ernesto, con mucho escándalo, utilizando también en términos políticos dos elementos, el mundial, ¿no? Eso lo ha explotado muy bien él, y lo otro, pues lo religioso, que también fue parte de su cierre de campaña, y también pues todo este discurso de la familia. Así es que pues muchos elementos que hay que analizar también esta semana. Y lo otro que decíamos, pues la situación de la injerencia ya directa de Donald Trump, no nada maquillada, sino directamente diciendo pues que es su candidato, que lo está apoyando y que el futuro de Colombia pues va a tener una mejor o un mejor acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y Abelardo de la Espriella, que también es estadounidense y es del partido de Donald Trump republicano, Ernesto. Así es que bueno, pues son los escenarios que estamos viendo, y además a esto se suma pues todo el sistema de encuestas que también le están dando el triunfo a Abelardo de la Espriella, y lo que va a ocurrir también en un posible fraude, no sabemos, en el conteo de votos, Ernesto. Así es que se suman muchos elementos, vientos no a favor del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, sino a favor de Abelardo de la Espriella. Y estábamos viendo en pantalla, Ernesto, hace rato los datos ya últimos del conteo en Perú, ¿no? Saltamos de uno a otro, y la diferencia vemos ahí es 0.1%, y lo que decíamos en términos de votos son 18.373 votos, la diferencia a favor de Keiko Fujimori. Ernesto, se amplió este fin de semana el número de votos. Estábamos el fin de semana apenas en 600 y pasamos hasta 18.373. Una de las argumentaciones se dan es que era tan pequeña la diferencia que el voto del extranjero es lo que está haciendo este cambio en este conteo, pero ya lo estaremos platicando más adelante con la doctora Anaí Durán. Así es, Violeta, porque pues ahora está resultando ahora que hay más peruanos en el extranjero que en los pueblos y en las comunidades, porque las votaciones que los votos que faltan por contabilizar, en su mayoría prácticamente dentro de Perú, pues es en las periferias, es en las entidades federativas, es en los pueblos y en las comunidades donde pues la simpatía hacia Pedro Sánchez es muchísimo mayor. Castillo, ajá, sí. Castillo, perdón, no, Sánchez, ¿no? No, Roberto Sánchez y Pedro Castillo. Yo también, Perdón, sí. perdón, ya me Sí, es que confundo. yo también de repente la semana pasada dije varias veces así, nos confundimos. Pero esa parte es importante porque eh, pues resulta que hay más peruanos en el extranjero, y ese otro dato que también es bastante relevante, quien lleva el conteo de los votos en el extranjero, pues son los consulados peruanos, es decir, es el gobierno de Perú el que lleva el conteo de los votos en el extranjero, y que además resulta que son más que los peruanos que están en las entidades federativas, en los pueblos, en las comunidades. Ya Anaí Durán nos va a comentar más a detalle qué es lo que está pasando. Estamos también por entrar en unos minutos a un enlace que vamos a tener, Violeta, con Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE, a propósito de que por lo menos haya algún medio o pocos medios que le den la oportunidad de un derecho de réplica de cómo se manejan los contenidos. Lo que están diciendo hoy, prácticamente la presidenta de la República dijo: no va a haber ya no hay mesas programadas con la CENTE. Prácticamente lo que la presidenta quiso decir es: ya no hay negociación, nosotros en agosto vamos a consulta con los maestros y maestras, o sea, y ahí se acabó el 20, pero sí, lo que sí hay es estas campañas de denostación. Así que hoy hay una conferencia de prensa de la CENTE. Violeta, me comentaba Pedro Hernández hace un rato, que se dirigían hacia una de las casetas
porque van a dar la conferencia en una de las casetas, me parece que es la de la salida a Cuernavaca, y ahí se va a dar la conferencia de prensa, Violeta, así que pues ya veremos qué es lo que sucede. Lo que sí es que hay un endurecimiento durísimo ya por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, y ya veremos qué es lo que sucede ahí, Violeta. Sí, Ernesto, antes de entrar a la plática que tendremos con Pedro Hernández, nada más mencionar lo que dijo la periodista Elidet Fernández del Movimiento Conciencias, que le mandamos un fuerte abrazo y siempre, siempre también abrazamos, Ernesto, este planteamiento que hace ella en en la mañanera. Estamos, ¿no?, en una batalla por la vida y por eso también nos importa mucho lo que ella decía, nos importa mucho la lucha del pueblo palestino, pero también en lo que esté transcurriendo o lo que está transcurriendo en América Latina. Ernesto, que en estos territorios pues prácticamente son los únicos territorios, hay otros, pero donde se ha reconocido el derecho de la naturaleza y es una batalla permanente, Ernesto, lo que estamos viviendo. Ecuador y Bolivia pues lo han reconocido, Bolivia ha avanzado también a esta ley de la madre tierra, pero siempre estamos en tensión con estos gobiernos también neoliberales, que los pocos avances en términos sociales y de proteger a los seres humanos y no humanos, pues ellos quieren retroceder. Y por eso decimos, es muy importante, pues, quién gane en Perú, ¿no? Porque lo que está aquí de fondo es el proyecto y el modelo extractivista, seguirlo y profundizarlo, en el caso de Keiko Fujimori y en el caso también de Abelardo de la Espriella, lo mismo, Ernesto, ¿no? O sea, profundizar en estos proyectos de muerte realmente, Ernesto, para los pueblos y comunidades, para los pueblos campesinos, para las comunidades indígenas. Y pues por eso también insistimos tanto en que es definitivo lo que está transcurriendo y que Elidet Fernández del Movimiento Conciencias lo pone cada vez que va a la mañanera y prácticamente pues es de las pocas periodistas que abordan este tema tan, tan importante. Así es que abrazamos mucho y le agradecemos también pues esta lucha y esta batalla que está dando por la vida allá en la mañanera y desde otros espacios. Sí, Violeta, y de hecho, durante la administración del presidente López Obrador y durante esta administración ha logrado puntos importantes, Lidiet, como ninguna otra colega que trabaje el tema. Ella ha sido bastante incisiva y ha logrado puntos importantes. Hay empatía con ella, se puede percibir de la presidenta, y hoy retoma, ¿no? Parte de tus declaraciones, de lo que has comentado al respecto con la defensa de la vida, de la naturaleza, de la defensa de la vida, y lo que declaró también Sol, nuestra querida Sol González. Así que retoma la lucha del pueblo palestino, lo vincula con la vida, con la defensa de la vida. Sí, nos parece una intervención pues muy pertinente de Lidet el día de hoy, y que sí, le felicitamos por los alcances que ha ido teniendo, los avances en la agenda que ha estado metiendo desde la administración pasada a la actual, Violeta. Y vamos a entrar ahora con Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CENTE. Le comentaba, ellos nos van a plantear, están a punto de dar una conferencia en un rato más, pero Pedro nos va a adelantar, Violeta, qué es lo que se acordó en la asamblea que tuvieron y que terminó hace apenas pocas horas, Violeta, y van a informar cuáles son los acuerdos, en qué consiste, qué es lo que va a estar haciendo la CENTE durante estos días en la Ciudad de México, en las casetas y carreteras y en el estado de Oaxaca, así como en el estado de Zacatecas, Violeta. Sí, Ernesto, pues esperemos que ahorita ya se incorpore y que nos pueda dar estos resolutivos que tuvieron en esta asamblea y lo que viene, Ernesto. Finalmente ya el gobierno federal, ya él nos dirá, pues en términos de la negociación, el diálogo con la CENTE prácticamente está terminado, ¿no? Y bueno, pues la CENTE también tendrá
una posición al respecto, un posicionamiento político, y pues estaremos escuchándolo. ¿Qué va a decir? Ya se sintetiza y se resume en que irán escuela por escuela, todavía como aquí lo planteaba el doctor el día viernes, Gustavo, Ernesto, pues no sabemos cómo va a ser ese proceso de diálogo que va a haber, o esa consulta escuela por escuela, y qué es lo que se va a ir a plantear, y si solo se va a circunscribir a los trabajadores de la educación, o también se ampliará a todos los que son derechohabientes, Ernesto, que tendrían que también ser consultados, o tendríamos que ser consultados. También ese es otro de los elementos que aquí tendremos que estar discutiendo. Y lo otro, Ernesto, nada más antes de que entre el maestro Pedro Hernández, sí, esto que retomó la periodista Lidet Fernández del discurso de Sol es muy bonito, porque realmente también en esta travesía, ¿no? En esta Global Smooth Flotilla, durante este mes y medio que estuvimos navegando, Ernesto, pues estuvieron ahí los seres sintientes, los animales ahí también junto a nosotros en las embarcaciones, y pues eso también es algo muy, muy interesante. Y como ella lo coloca, pues esta batalla también, y lo decíamos desde el principio, pues es por la vida, Ernesto, ¿no? Es una batalla por la vida, y qué bueno que retoma este lindo discurso de nuestra querida Sol, Ernesto. Ya cierro ese tema, pero me parecía muy, muy importante aquí recuperarlo. Parte también del genocidio, ¿no? También ha constituido en la destrucción de los olivos, de la naturaleza. Ernesto, ha sido brutal también esta situación, y con el objetivo, ¿no? De que el pueblo palestino no tenga la posibilidad, ninguna posibilidad, ¿no? De sobrevivir a futuro, y una de las estrategias es destruir, pues, la vida también que está alrededor de ellos, y que con esta vida, pues, pudieran complementar su futuro y su subsistencia, Ernesto. Y me refiero también a lo que acaba de ser publicado este fin de semana, ¿no? Toda la parte también rural, todo el mundo, digamos, campesino, toda la parte de los olivos sigue siendo flanco brutal de Israel para, pues, golpear esta parte de la subsistencia. Así es, Violeta. Y bueno, ya nos está avisando Pedro Hernández, Violeta, que bueno, está haciéndose a un ladito, está buscando un lugar donde no haya tanto ruido para poder enlazarse ahorita con nosotras y con nosotros, y aprovechar ahorita mientras se conecta también en el marco internacional, eh, pues Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo, ojalá se cumpla, pero han llegado a un llamado acuerdo de paz que se estaría firmando este próximo 19 de junio, pero ya están los lineamientos. Más adelante le vamos a pasar cuál es el comunicado, la declaración que está haciendo el gobierno de Irán con respecto de los acuerdos, pero uno de esos, pues es el alto al fuego inmediato de Israel contra Líbano. Están furiosos, Violeta, en las autoridades de, de Israel, han hecho declaraciones bastante fuertes. No, ahorita no lo vamos a poner, Leonardo. En un rato más, ya está Pedro ahí, ya está Pedro ahí, y al rato vamos a abordar este tema a profundidad, porque es bastante relevante, importante lo que se haya acordado ahí. Y bueno, vamos a entrar ahorita con Pedro Hernández, que ya se encuentra aquí con nosotros, secretario general de la sección 9 de la CENTE. Pedro, te damos muy buenos días. Pedro, bienvenido. Ernesto, buenos días. Sí, bueno, Pedro, pues aquí estamos, Violeta y yo, y evidentemente pues leyendo las noticias también de los acuerdos que acaba de tener hace pocas horas en la Asamblea la CENTE. Y ustedes ahorita están pues ya ahí en una de las casetas. Si fueras tan amable, Pedro, de hacernos pues un resumen, ¿qué es lo que acordó la CENTE después del posicionamiento del gobierno de la Sí, presidenta Claudia bueno, Sheinbaum? Ernesto, rompeviento, estamos aquí en la caseta de Tlalpan. Había una cantidad impresionante de policía de la Ciudad de México y también de la Guardia Nacional.
ya los están retirando. Nosotros vamos a manifestarnos aquí en liberación de la caseta. De hecho, ya lo hicieron, están dejando paso libre. A las 9, perdón, a las 10:30 tenemos conferencia de prensa por los secretarios generales de la coordinadora. Estamos esperando que lleguen. Pues vamos en este día ya 15 de la huelga. Sigue el plantón, siguen las manifestaciones. Y bueno, pues aquí estamos, Ernesto. Sí, muchas gracias, maestro Pedro. Muy buenos días. Le saluda Violeta Núñez. Maestro Pedro, ¿cuáles son los acuerdos de la Asamblea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Otra vez Educación? un poco más fuerte, por favor. Sí, Más ¿cuáles son fuerte. los acuerdos a los que ustedes están llegando como asamblea? ¿Qué nos puede compartir? ¿Cuáles son los principales puntos y si estarían en algún sentido dialogando o no con esta propuesta que está Mira, haciendo? no está rota la mesa, pero tampoco hemos recibido ningún llamado. Estamos planteando que tendría que ser ya con la presidenta, dado que las respuestas que nos dieron, parciales, no satisfacen las demandas principales. Entonces necesitamos pues ya avanzar en una solución. Estamos solicitando que la presidenta nos reciba. Aquí sigue la huelga, sigue el plantón. Hoy estamos en las casetas de San Marcos, de Pachuca y esta de Tlalpan. Voy a tener que moverme porque ya vamos a empezar la conferencia de prensa y bueno, ya llegó también la maestra Elvira, secretaria general de Guerrero. Bueno, Pedro, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y ahí lo retomamos más adelante. Gracias, Pedro. Gracias, Ernesto. Gracias, Rompeviento. Aquí Abrazo. estamos. Gracias, maestro Pedro. Bueno, pues Pues son, siguen llegando policías, entonces pues vamos a ver qué pasa, Ahí los cómo vemos. se desenvuelve esto. ah, eso ¿están llegando o no se estaban retirando? ¿Habías comentado? Creo que ya nos escucha. Ajá, Dile ajá. a que también la mueva. Pedro, ¿escuchas? Esa es la, sí, van a pasar, sí, van a pasar. Esa es la policía. Gracias, gracias. Vamos, profe. Listo, Ernesto. Sale. Gracias, Pedro. Nos vemos en Órale, un hasta rato. pronto. Sí. Pues ojalá, Violeta, y no vaya a haber represión ahí y que no suceda lo que sucedió hace pocos días también, donde incluso las madres buscadoras tuvieron que salir al quite y a pedirle ahí a los que estaban con el rostro embozado, haciendo destrozos, pues las madres buscadoras diciéndoles, pues nosotros no somos esos ni queremos que usen nuestro movimiento para aprovechar y hacer eso. Ahorita los maestros, pues lo que están haciendo es levantar las plumas, Violeta, las plumas para que los autobuses, los transportes, los vehículos no paguen la caseta. Es como parte de la protesta. Algunas protestas ponen la pluma y dejan pasar a los que pagan. En este caso, los de la CENTE y las de la CENTE hacen lo contrario, levantan la pluma para que no paguen, Violeta. Ernesto, creo que hay muchas cuestiones que tendremos que seguir discutiendo y lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cuestiones que se va a ir a discutir a las escuelas es el tema de la UCICAM. Pero hay otra situación que me parece que tendremos que detenernos y que podríamos también ir analizando aquí poco a poco con la audiencia e invitando a especialistas. Esto que se ha repetido mucho y que también el día viernes lo volvía a retomar el doctor Gustavo Ernesto aquí contigo en esta entrevista que le hiciste y que me parece muy, muy importante que la audiencia la pueda ver. Esto que se ha repetido, bueno, si
si cumpliéramos la demanda del CENTE, de la CENTE, que es salir de este régimen de pensiones, pues no alcanzaría, ¿no? No alcanzaría el presupuesto. Y esto del 20% del Producto Interno Bruto, que él decía, pues queremos que nos enseñen cómo se hicieron esos cálculos. Pero más allá de esto, Ernesto, una cuestión que nos parece muy importante es revisar, ¿no? A profundidad el tema del presupuesto de egresos de la Federación. Antes cada año lo hacíamos aquí, ¿no? Cada año que se presentaba el PEF, primero el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación lo revisábamos punto por punto, ¿no? En qué consistía y cuáles eran los rubros principales. Y lo que pues ahora me parece que tendremos que hacer nuevamente es revisar cada uno de los rubros, cuáles son incluso, por ejemplo, estas grandes deudas que seguimos pagándoles a los bancos a través, por ejemplo, del fraude que hubo del FOAPROA, Ernesto, después ya el IPAP, todo lo que le seguimos pagando, acumulación por despojo, este robo que hicieron a la nación y que después se convirtió en deuda pública. Y así hay muchos rubros que me parece que pudiéramos revisar del presupuesto de egresos de la Federación y pensar en una propuesta de reingeniería del PEF. Eso me parece que sería muy importante, que podría abonar y avanzar y no únicamente repetir, ¿no? Porque lo escuchamos en muchos medios de comunicación, lo leemos en muchos articulistas, no hay presupuesto, ya lo dijo la presidenta. Y en este presupuesto de egresos de la Federación veremos pues este tipo de elementos, toda la deuda que se sigue pagando, pero no solo eso, Ernesto, sino también pues varios de los programas y de los proyectos que están aquí también expuestos en el presupuesto de egresos de la Federación también pudieran tener una transformación. No estamos diciendo que se quite este billón de pesos que va directamente o que son becas y que van directamente a la población, sino también hay otros proyectos que corresponden a megaproyectos que incluso también están siendo cuestionados por algunos de los territorios de los pueblos indígenas, Ernesto, en específico, o de algunas comunidades, y estoy hablando tanto del norte como del sur del país, y que en eso también pudiéramos analizar pues qué tanto de estos proyectos también millonarios que está implementando la Cuarta Transformación pudiera hacerse una reingeniería del proyecto, del presupuesto de egresos de la Federación, Ernesto. Eso me parece también importante aquí colocarlo. Así es, Violeta, pues son estas, mire, lo que nosotros vamos a intentar hacer es colocarle las mayores herramientas posibles para que usted tenga por lo menos los dos lados, porque el gobierno ha hecho una campaña, el gobierno de Claudia Sheinbaum han hecho una campaña tremenda donde es inviable, representa 20 puntos del PIB y eso no es viable. La derogación de la reforma del ISSSTE de Felipe Calderón del año 2007, etcétera, etcétera, etcétera. Le hemos pasado los videos y demás. Esto que señala Violeta, la entrevista al doctor Gustavo Leal, pues es muy importante porque coloca precisamente estos elementos, lo que no ha explicado el gobierno y lo que nosotros volvemos a insistir. Si el gobierno tiene buena fe y no tiene nada que ocultar, entonces que abran la mañanera para las y los profesores de la CENTE y que expliquen, que puedan ellos explicar en ese mismo foro, pues a qué se están refiriendo, porque hoy la presidenta vuelve a decir cosas que no son ciertas con respecto de la CENTE. Y entonces me ponía a pensar, ¿no? Violeta, si uno, esta forma que se tenía, que pasó mucho con Andrés Manuel López Obrador, que se defendía al presidente diciendo, bueno, pues no, es que no le están informando bien. Y otros, no, pues claro que sabe. Sean peras o sean manzanas, y para que no haya dudas, y mejor para que sepa todo el mundo, pues que abran
así como las vespertinas del doctor Hugo López-Gatell, pues que hagan una mesa donde esté Mario Delgado, donde esté Martí Batres, donde esté la secretaria de Gobernación, donde estén quienes decida el gobierno que deben estar y donde estén quienes decida la gente que deben estar, y que entonces pongan de manera pública y transparente la fundamentación y el argumento de uno y otro lado, y que haya entonces transparencia y claridad, y no este anuncio que hacen que a ver cómo le van a hacer para ir a consultar a las escuelas, y que finalmente algo de lo que comentabas, Violeta, la semana pasada, pues que eso también podría servir para que se den cuenta la condición en la que están las escuelas, Violeta. Sí, Ernesto, pues eso sería muy importante, interesante y abriría otros también elementos y frentes también de batalla de muchos de los profesores que han denunciado y profesoras durante décadas. Por ejemplo, en los territorios, Ernesto, ¿no? De los pueblos indígenas rurales, que lo vemos en la montaña de Guerrero, ¿no? Que nadie quiere ir hasta esos espacios a dar clase a los niños, y si alguien llega, pues los días que están ahí, Ernesto, que tiene que atender a todos los niveles y las condiciones que decíamos, pero también lo hemos visto en Chiapas, Ernesto, las situaciones en espacios, en comunidades donde no hay una escuela, incluso físicamente un lugar, ¿no? Yo decía, ¿cómo le van a hacer, ¿no? Para ir a consultar a varios espacios de los pueblos donde no hay escuela, donde, bueno, o hay un cuarto donde se dan todos los niveles, un solo profesor, y bueno, pues será importante, y que a veces, ¿no? Hay que caminar 3 días para llegar a esas comunidades. Entonces, será interesante pues ver estos resultados y este diagnóstico que también se haga a la par de las realidades que se siguen viviendo en muchos de los territorios donde sigue habiendo, Ernesto, si la gente busca el dato de pobreza extrema, pues van a ver que todavía tenemos millones de personas en este país en condiciones de pobreza extrema, pobreza y pobreza extrema, y en esos territorios donde se vive la pobreza extrema, pues qué condición de vida tienen también los profesores y las profesoras, Ernesto. Así es, Violeta. Y además, ir clarificando cosas, porque la gente dice, no, y esos vándalos de la gente, y bueno, toda esta campaña que hay, toda esta guerra sucia, una campaña muy, muy sucia, muy perversa contra el magisterio. Además, Violeta, no se habla, o se habla muy poco de que la pensión del ISSSTE, pues no es solo para maestros, Violeta. Y de ¿No? pronto la gente piensa eso, ¿no? No, es justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que ponía el doctor aquí, Gustavo Leal, tendría que ser una consulta, pues a estos varios millones de trabajadores que decía el doctor Leal, si mal no recuerdo, los 3 millones, Sí. y entonces no tendría por qué circunscribirse solo a los trabajadores de la educación, sino también a otros sectores que están cotizando en el ISSSTE. Pues todas las universidades, Ernesto, esta lucha también es nuestra, ¿no? Los que estamos en las universidades, yo ayer te enseñaba también, pues el sueldo base que tenemos los profesores, digo, lo fuerte nuestro, pues son las becas, tenemos que estar haciendo méritos, tenemos que estar consiguiendo esto que decimos en su momento, los pilones, ¿no? Que ya las nuevas generaciones no saben qué es eso, pero tenemos que estar consiguiendo, pues haciendo a veces sin sentido, ¿no? Mucha gente se pone a escribir en la academia, nadie los va a leer, se ponen a publicar en revistas que nadie las va a leer, pero claro, eso les va a dar puntos, y esos puntos pues se van a traducir en salario. Entonces, pues tenemos también que discutir, seguir discutiendo estos elementos. Si nos retiráramos, ¿no? Con ese sueldo base, pues las pensiones son sumamente raquíticas, Ernesto, y lo otro de fondo, pues el salario también, que es un salario que está conformado no por una base amplia, sino por las becas que estamos comentando, Ernesto. Así es, Violeta. Pues Violeta, vamos a entrar con la queridísima Mexa de los Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Hoy dos temas también importantes y relevantes para nuestro país. La denuncia del Partido Acción Nacional
contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional, Violeta, por crímenes de lesa humanidad. Y cuando uno lo veía decía, bueno, pues a lo mejor se confundieron de nombre y debieron haber puesto Felipe Calderón, pero no, pusieron Andrés Manuel López Obrador. Y el otro tema es esta creación de un comité de seguridad que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México y que la han celebrado ahí funcionarios particularmente de los Estados Unidos, funcionarios de México, silencio en la torre, esto que le llaman Grupo Bilateral de Implementación, BIC, por sus siglas en inglés, Violeta, y que bueno, pues tiene que ver con acuerdos ahí bastante oscuros y extraños que podría estar haciendo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y que nos parece que ahí hace falta también mucha transparencia en ese tipo de acuerdos, Violeta. Sí, Ernesto, pues estos dos temas estaremos abordando con los maxi abogados que todavía no los vemos aquí presentes y que, bueno, estarán incorporándose en un momentito. Y lo interesante, Ernesto, aquí también es decir, en qué momento, digo, ya ellos nos dirán desde cuándo se metió esta pues demanda contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y lo pues fuerte aquí es quién la hace, ¿no, Ernesto? El Partido Acción Nacional, ¿no? En un momento también donde estamos ya en una antesala, todo ya se está leyendo en clave electoral del 2007, del 2027. Y Ernesto, pues eso también es parte de lo que estaremos discutiendo con los maxi abogados. ¿En qué momento, quién, para qué y por qué? Sí, y que además, viendo los delitos o crímenes que le están imputando, pues entonces uno se pregunta, ¿y Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, apá? No, porque no están ahí. Y pues, ¿qué viabilidad tiene una demanda de esta naturaleza? Pues ya lo estaremos viendo con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Déjame aprovechar, Violeta, mientras se van incorporando. Hay un videito de 1 minuto y segundos déjame, me paso tantito al Mundial, porque vi el video hace un rato, no sé si lo has visto, un homenaje que le hace la selección de Irán a las niñas a las niñas de la escuela, y niñas y profesoras de la escuela de Irán, que fue bombardeada, donde 168 niños y niñas fueron asesinadas por el gobierno de Donald Trump. Así que vamos a ver este video, Violeta, y regresamos con ustedes.
pues conmovedor video de la selección de Irán haciendo un homenaje, Minab 168, que hace alusión al pueblo de Minab, que es donde estaba esta escuela primaria, donde 168 personas, en su mayoría niñas, fueron asesinadas por el gobierno de Donald Trump, por el gobierno de los Estados Unidos, Violeta. Ya se Sí, ven por ahí. Adelante, Violeta. Sí. sí, nada más decir, Ernesto, niñas entre 7 y 12 años, ¿no? Esa es la situación brutal, brutal que sigue cometiendo pues Estados Unidos contra los pueblos del mundo y aquí en específico contra niñas de 7 a 12 años, principalmente, Ernesto, pues esa es la edad de las 168 personas que Así, fueron asesinadas. así es, Violeta. El día de mañana, martes 16 de junio, en la UAM, Azcapotzalco, Sala ACAZ, en el tercer piso, edificio C, pues estará Violeta Núñez, que la invitaron de la universidad, la experiencia desde la Global Sumut Flotilla. Así que mañana estará Violeta en la UAM Azcapotzalco bajo la moderación de Laura López, martes 16 de junio a las 2:30. Va a tener que salir volando de clase para poder llegar allá. Y pues bueno, pues no se la pierda. Vamos a ver también mañana si eso se va a transmitir o no. Si no, vamos a ver si podemos hacer el enlace. Pero cordialmente invitada, cordialmente invitado, UAM Azcapotzalco, Sala ACAZ, tercer piso, edificio C. Pues allá estaremos con la doctora Violeta Núñez. Así que bueno, cordialmente invitado, invitada. Déjeme ahora pasar al tema precisamente de este acuerdo muy, muy importante que hizo el gobierno de Irán con el gobierno de los Estados Unidos. Siempre hay un signo de interrogación cuando se llega a un acuerdo con un mandatario como el presidente Donald Trump. Si algo sabemos con certeza plena es que lo último que cumplen es el honor y la palabra. De eso carece en su totalidad este mandatario, pero debido a las presiones también ya dentro de su país y fuera de su país en términos macroeconómicos, en la crisis que ha generado esta guerra tonta y estúpida que inició el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Israel contra la hermana República de Irán. Bueno, hay un acuerdo y este es el comunicado que publicó precisamente el gobierno de Irán. Declaración de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en relación con el acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y los Estados Unidos. Dice el acuerdo: en el nombre de Dios, el más misericordioso, el muy misericordioso, al honorable pueblo de Irán se anuncia lo siguiente: la República Islámica de Irán, bajo el liderazgo de su líder Martis, ha completado su superioridad sobre el enemigo sionista americano y, bajo la guía del líder supremo del sistema, que Dios lo proteja, con el apoyo de todo el pueblo y los esfuerzos diligentes de los guerreros del Islam, después de un periodo de negociación difícil e intenso de varios meses y basado en la resolución del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha finalizado el texto del memorándum de entendimiento en relación con las negociaciones para el fin de la guerra, negociaciones del Islamabad entre Irán y los Estados Unidos en la noche del 14 de junio. De acuerdo con los acuerdos alcanzados, la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, es algo muy importante, terminarán de inmediato y de manera permanente a partir de esta noche, y además el bloqueo naval contra Irán se levantará de inmediato y por completo. La firma de este memorándum
de entendimiento se llevará a cabo oficialmente el viernes 19 de junio. Las negociaciones para el acuerdo final se pospondrán hasta después de que la otra parte cumpla con sus compromisos. Según el memorándum de entendimiento, la República Islámica de Irán aprecia los esfuerzos de la República Islámica de Pakistán y el gobierno de Qatar. Paz, misericordia y bendiciones de Dios sean con ustedes, Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Bueno, pues este es el comunicado que presenta el gobierno de Irán. Ahora, déjeme, le leo también, eso no te lo envié, mi querido Leonardo, pero déjeme decirle los puntos, 14 puntos que nos parece importante pues tomarles nota. 1. Las 14 cláusulas del memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. 1. Cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. Permítame un instante para... te los voy a poner, Leonardo, para que también la audiencia pueda tener acceso a darles una lectura. Deme solo unos segundos más, si es tan amable. 1 y 2. Listo, ya te los pasé ahí. Ok, retomo. Las 14 cláusulas del memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. 1. Cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano. 2. El compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos de Irán y respetar la soberanía de la República Islámica de Irán. 3. Levantamiento completo del bloqueo naval en un plazo de 30 días. 4. El compromiso de Estados Unidos de retirar a sus fuerzas alrededor de Irán. 5. Reapertura del estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días bajo los arreglos iraníes. 6. Suspensión de las sanciones sobre la venta de petróleo, productos petroquímicos y derivados y acceso completo de Irán a los recursos financieros. 7. La necesidad de que Estados Unidos y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán por un monto de al menos $300,000 millones. 8. 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo final basado en temas nucleares y el levantamiento completo de sanciones primarias, secundarias de Estados Unidos y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Junta de Gobierno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. 9. Reiteración del compromiso de Irán bajo el Tratado de TNP de no producir armas nucleares. 10. Durante el periodo de negociación, Estados Unidos se compromete a no agregar fuerzas en la región y no imponer nuevas sanciones. 11. Liberación de $24,000 millones de los fondos bloqueados de Irán durante el periodo de negociación de negociación final de 60 días. La mitad de esta cantidad debe ponerse a disposición de Irán antes del inicio de las negociaciones. 12. Formación de un mecanismo de supervisión para implementar el acuerdo. 13. El acuerdo final será aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 14. Y último, las negociaciones finales no comenzarán antes de la liberación de la mitad de los fondos bloqueados de Irán, la suspensión de las sanciones sobre el petróleo de Irán y el levantamiento del bloqueo naval, y el acuerdo final solo cubrirá el destino de los materiales enriquecidos y el enriquecimiento. El levantamiento de sanciones y el plan de reconstrucción económica de Irán.
las discusiones sobre el programa de misiles de Irán y el apoyo de grupos de resistencia se eliminan definitivamente de la agenda. Pues bueno, esta es parte ya de las negociaciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Irán y que nos parece pues importante que usted pueda acceder, tener información al respecto, nos parece pues importante y necesario. Eh, ahora, hay una respuesta por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, tanto Benjamín Netanyahu como Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas de Israel, pues también Itamar Ben Gavir, este criminal secretario de Seguridad, ministro de Seguridad Nacional de Israel, pues están furiosos con estos acuerdos y pues bueno, vamos a ver, y también Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Israel, todos están en contra de los acuerdos a los que llegó el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Irán. ¿Van a obedecer? ¿No van a obedecer? ¿Van a respetar? ¿Van a suspender el ataque y la invasión al territorio de Líbano? Pues ya dijeron que no, que se iban a mantener ahí y que incluso ya no van a permitir que la gente regrese ya al sur del Líbano. Prácticamente Israel pues está casi anunciando que se va a apropiar de ese territorio y que Israel crecerá geográficamente robando el territorio de Gaza, robando el territorio del Líbano y del sur del Líbano y robando una parte del territorio del sur de Siria y robando el territorio del pueblo palestino en Cisjordania. Unos verdaderos criminales por donde se le quiera ver y vamos a ver qué es lo que sucede porque también pues se pueden estar enojando y pueden estar teniendo varias manifestaciones el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero si se rompiera el apoyo de Estados Unidos, cosa que no creo que vaya a suceder, pero es muy claro que tienen una fuerte diferencia ahorita entre lo que quiere Israel contra lo que quiere el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Así que se abrió ahí una grieta, vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido. Por lo pronto, pues está clarísimo que Israel no quería que hubiera ningún acuerdo, desgastar a Irán, reducirlo como redujo a Siria, precisamente, y quitarse de cualquier enemigo poderoso en la región y tomar el control de toda esa región y además irse apropiando de los países, de los territorios, es verdaderamente, ojalá en algún momento de esta historia que nos está tocando ver, ojalá nos toque ver cómo detienen, cómo se abre un juicio por crímenes de lesa humanidad y por genocidio a Benjamín Netanyahu, a Itamar Ben Gavir, a su secretario de Defensa, a su secretario de Finanzas, a toda esta caterva de criminales que está queriéndose apoderar del mundo entero, enviando también a gente a otros países también. Ya veremos qué es lo que sucede ahí. Es un tema pues que sigue preocupando mucho. Déjeme ahora, me paso a temas nacionales. Como usted sabe, y nosotros hemos sido críticos del anuncio que hizo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuando anunció que pues estaba haciendo investigaciones de quién había financiado el viaje de los colectivos de madres buscadoras que venían del estado de Jalisco. Se nos hizo desafortunada su declaración, pero una cosa es que tengamos discrepancias y otra cosa son insultos misóginos, como el de esta joya política que padecemos en nuestro país,
que se llama Emilio Álvarez y Casa. Vea, solamente agarramos unos segundos para que no nos censuren, pero es una declaración que hace Emilio Álvarez y Casa en este programa tan obsceno que se llama Atypical, este hombre dueño de este medio que es verdaderamente una letrina por donde se le quiera ver. Pues bueno, para ir a ese programa pues hay que sentirse u oler como letrina, precisamente para ir a un programa como el del señor Alarraqui. Emilio Álvarez, pues digno de un programa como ese, fue, y estas fueron las declaraciones, esta fue la manera de expresarse sobre y contra la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escucharlo. Perdóneme que lo diga, pero la pendeja de la secretaria de Gobernación se pone a decir que va a investigar quién financió a las mamás de Jalisco para venir. Perdóneme que lo diga, pero... Bueno, imagínense nada más un personaje como Emilio Álvarez y Casa, un personaje que le vendió su alma al diablo con tal de ganar dinero y poder. Es un personaje que ya lo hemos citado en otros momentos y aunque ahora no tiene cargo público, pues quiere regresar a sus cargos públicos. Así que Emilio Álvarez y Casa, expresándose así de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y mire, tenemos una imagen precisamente de Emilio con Anaya, Krill y Alfredo Figueroa. Alfredo Figueroa, que es uno de los principales comentaristas de la otrora periodista Carmen Aristegui. Tenemos la imagen de Emilio, Anaya, esta. No. Emilio, Anaya, Krill, Figueroa. Tienes ahí la imagen, por favor. Bueno, esa imagen, nada más para recordar quién es este señor que se atreve a insultar de una manera tan vulgar, tan prosaica, tan patética a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Dice Ricardo Anaya: dialogué con Emilio Álvarez, Alfredo Figueroa y Santiago Krill. Buscamos hacer posible un auténtico proceso de transformación, por lo que quiero invitar a la iniciativa Ahora MX a realizar un diálogo público con el Frente para enfrentar la regresión autoritaria que vive México. Esos personajes que usted está viendo ahí, Alfredo Figueroa, comentarista estrella de Carmen Aristegui, pues qué bueno, me parece que es muy adecuado que estén ahí Alfredo Figueroa, Emilio Álvarez y Casa, negociando con el Partido Acción Nacional. En esos tiempos, Ricardo Anaya, pues, era el contendiente para la presidencia de la República contra Andrés Manuel López Obrador. Recuerda usted esas campañas que hicieron ahí, los debates que tuvo Ricardo Anaya con Andrés Manuel López Obrador, y también Emilio Álvarez denostando también a la que era candidata para la alcaldía, para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Estamos hablando del 2018. Recuerde usted que este hombre sacó también, Emilio Álvarez hizo ataques contra la entonces candidata para jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, metiéndose con el ex esposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas. Así de patéticos estos personajes, pues ahí estaban negociando. Ahora sí, esa otra y primera imagen que pusiste, donde después se toma la fotografía con Ricardo Anaya, y ahí Emilio Álvarez y Casa, que ha usado mucho las ONGs para tratar de posicionarse. Este hombre que
gracias a esos acuerdos y convenios que hizo con Ricardo Anaya, es que entonces pudo ser senador de la República y tuvimos que padecerlo pues todo un sexenio como senador de la República, Emilio Álvarez y Casa. Y para recordar a Emilio como senador de la República, pues tenemos un videíto precisamente de Emilio, pues ahí en el Senado de la República. Vamos a ver, Emilio Acampada es es el video de esto que hacía. Bueno, antes de eso, perdón, Leonardo, antes de eso, cuando ya fue designado candidato plurinominal, gracias a Ricardo Anaya, pues Emilio Álvarez y Casa aparecía haciendo campaña eh, con Fernando Belauzarán, y este tipo de videitos es el que publicaba Emilio Álvarez y Casa. Vamos a verlo con Belauzarán. Pues así, esta botarga llamado Emilio Álvarez y Casa, que se atreve a expresarse así de Rosa Isela Rodríguez, sea o no secretaria de Gobernación. Me acuerdo este señor también, el de los datos burros, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdas, Vikingo? Sevilla. Sevilla. Bueno, me recuerda así a el de los datos burros, Ricardo Sevilla, expresándose así de las mujeres, las mismas expresiones que usaba Sevilla contra Laura Sánchez Ley, contra Alejandra Rojo de la Vega, que más allá de que sea un personaje político que no coincidamos, de ahí a usar esas expresiones tan groseras, tan vulgares, tan misóginas. Bueno, pues este es el Emilio, esta botarga, que en esta imagen que va a ver en esta acampada, con la otra botarga, precisamente Xóchitl Gálvez, pues lo único que falta en esa imagen que va a ver es el lodo. Vamos a ver. Hubieras traído mamelucos para todos, Emilio. Mamelucos. Palmaditas, y no amanece. Si mal decirles. Esta noche. ¡Órale, Madero! Que nadie se vaya, por favor. Es de veras que uno no devuelve el estómago al ver estas escenas, porque de veras, lo único que les faltaba ahí a estas dos botargas, ¿no? Emilio Álvarez y Casa y Xóchitl Gálvez, es el lodo. Es lo único que les faltaba en esa escena. Este personaje, Emilio Álvarez y Casa, lo tenemos en esta imagen también con sí, la de discapacitados, por favor. Esta imagen donde también cuando estaba en sus campañas se promocionaba con estas personas discapacitadas. Y lo que este hombre nunca dijo, y yo se lo conté hace algunos años, y si no lo escuchó, ahorita que lo escuche. Este hombre, Emilio Álvarez y Casa, a mí me tocó estar cuando había las reuniones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Estaba Emilio, era una de las cabezas, era como el vocero de las familias del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Estaba también como cabeza con Javier Sicilia.
pero Emilio llevaba voz. De hecho, en tono ya irónico, Javier Sicilia le decía el patrón. Y me acuerdo en las negociaciones que había después de que se sentaron en la mesa de negociación el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con Felipe Calderón. Bueno, pues como no hubo ningún avance de los acuerdos que se habían hecho en esa primera negociación, las familias, padres y madres del Movimiento por la Paz, en una asamblea en la que yo estaba presente, acordaron que no se sentaban más con Felipe Calderón en una segunda mesa si no cumplía los acuerdos que había hecho en la primera. Pues al siguiente día llegó este señor y literalmente les dijo a los padres y madres de los familiares de búsqueda: déjense de pendejadas. Yo estaba ahí. Déjense de pendejadas. Vamos a ir a esa reunión porque nos conviene. Después, en las indagatorias que hicimos como Rompeviento TV, finalmente fuimos encontrando más pistas de la forma de conducirse de Emilio Álvarez y Casa. Emilio estaba negociando con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno de Felipe Calderón, quería ser consejero del INE. El gobierno de Felipe Calderón le dijo que no y le ofrecieron dirigir CONAPRED. Pues este hombre se indignó, no quiso dirigir CONAPRED. Por eso esa imagen que veíamos con los discapacitados, si supieran que Emilio Álvarez decía, eso no es para mí, el CONAPRED, y así logró su nombramiento para presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se fue a vivir a Washington. Si hay un personaje político que ha lucrado con padres y madres en búsqueda de hijos e hijas desaparecidas, se llama Emilio Álvarez y Casa. Por eso escucharlo expresarse así de Rosa Isela Rodríguez, de la secretaria de Gobernación, perdón, pero o prácticamente este hombre se estaba hablando al espejo. Es verdaderamente patético tener funcionarios o políticos en nuestro país de los tamaños de esta botarga llamado Emilio Álvarez y Casa. Podemos tener diferencias en declaraciones o decisiones que toma el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum o anuncios que pueda hacer la secretaria de Gobernación. Pero nos parece verdaderamente patético por decirlo suavecito, Emilio Álvarez y Casa.